Hola, yo soy Mario Gallego de Tercero A y hoy voy a leer mi microrrelato basado en las medias rojas y que he titulado La carrera fallida. Un día Pablo decidió buscar en internet algunas carreras universitarias, ya que él quería formarse para en un futuro encontrar un buen trabajo que además le gustase. Estuvo buscando toda la tarde, hasta que por fin encontró el doble grado en animación y diseño de videojuegos, que le gustaba mucho ya que él siempre había jugado a muchos videojuegos y pensaba que si acababa la carrera podría empezar a crear los suyos propios. A la mañana siguiente quiso comunicarse a sus padres, pero no estaba muy convencido, ya que sus dos padres y varios de sus abuelos habían sido abogados durante toda su vida, y él pensaba que las probabilidades de que sus padres le fueran a apoyar eran prácticamente nulas, pero al final se armó de valor y les llamó para que fueran a su casa. Cuando ya estaban todos en su casa, Pablo empezó a contar lo que él quería estudiar, y nada más pronunciar el nombre del doble grado, su padre le interrumpió y le dijo que haciendo eso iba a traicionar a la tradición familiar. Y empezaron a discutir los tres, hasta que su madre decidió irse con su padre y Pablo se quedó solo llorando, ya que sus padres no respetaban su decisión. Como sus padres no le respetaban, Pablo se enfadó muchísimo, por lo que pensó en varias maneras de cumplir su sueño, aunque no le gustase a sus padres. Una de esas ideas era estudiarlo en su ciudad, pero él estaba preocupado por la presencia de sus padres, por lo que decidió irse de su ciudad y estudiar su doble grado en otra, y así no tener a sus padres molestándole. Al final, Pablo se fue a Barcelona a estudiar su doble grado y perdió la relación con toda su familia. Y este ha sido mi micro relato y espero que os haya gustado.